Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas cosas buenas. Yo, como siempre, estoy aquí lista para sumergirme en un nuevo tema con ustedes, un tema que sé que a muchos les interesa, que ha generado muchísima conversación y, seamos honestos, muchísima especulación. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestras pantallas con su química innegable en Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en algunos países. Pero no solo hablaremos de su romance ficticio, sino de algo mucho más jugoso, mucho más intrigante, la supuesta ruptura ensayada y la verdad oculta tras las revistas del corazón. Sí, amigos, vamos a desmenuzar esa historia que nos vendieron, a analizar los indicios, los rumores y las teorías que han circulado por Internet y a intentar separar la realidad de la ficción. Antes de que nos adentremos en este universo de chismes y secretos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido similar, análisis profundos de las celebridades que más les gustan, drama, teorías conspirativas, de todo un poco. Así que no se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones y asegúrense de estar al día con todas las novedades. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta historia. Bien, vamos a contextualizar un poco. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos se convirtieron en sinónimo de pasión, romance y éxito. Sen Kalkam fue un fenómeno global, catapultándolos a la fama internacional y generando una legión de fanáticos obsesionados con su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es que, ¿cómo no enamorarse de Eda y Serkan? Su química era innegable, sus miradas cargadas de intención, y sus interacciones, simplemente adorables. La serie terminó, pero el romance parecía continuar en la vida real, confirmando los sueños de miles de seguidores que clamaban por verlos juntos. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Después de un tiempo de idilio público, alfombras rojas de la mano, viajes románticos y declaraciones de amor, los rumores de crisis comenzaron a surgir. Primero sus apariciones juntos se volvieron más esporádicas. Luego las redes sociales se llenaron de mensajes crípticos y fotos ambiguas. Y finalmente llegó la bomba: Hande y Kerem habían terminado. La noticia cayó como un jarro de agua fría para sus fanáticos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que una relación tan aparentemente sólida se hubiera desmoronado de la noche a la mañana? Las explicaciones oficiales fueron vagas: incompatibilidad de agendas, presión mediática, diferencias irreconciliables. Lo típico. Pero como suele suceder en estos casos, las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Y aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de la especulación y el análisis exhaustivo. Una de las teorías más extendidas es precisamente la de la ruptura ensayada. Según esta hipótesis, la relación entre Hande y Kerem nunca fue tan genuina como nos hicieron creer. Se trataría más bien de una estrategia de marketing, un montaje cuidadosamente orquestado para impulsar la popularidad de la serie y, por supuesto, la de sus protagonistas. Una vez cumplido el objetivo, la relación, que supuestamente nunca existió, llegó a su fin. Suena cínico, ¿verdad? Pero analicemos los argumentos a favor de esta teoría. En primer lugar, la sincronización perfecta entre el auge de la serie y el inicio del romance. Hande y Kerem empezaron a salir poco después del estreno de Sen Kalkam, justo cuando la atención mediática estaba en su punto máximo. La noticia de su relación real no hizo más que alimentar la llama, atrayendo aún más espectadores y generando una cobertura mediática masiva. Era una estrategia perfecta para mantener la serie en boca de todos. En segundo lugar, la forma en que manejaron su relación en público. Cada aparición, cada publicación en redes sociales, parecía estar meticulosamente planeada para generar el máximo impacto. Fotos de viajes paradisíacos, declaraciones de amor edulcoradas, gestos románticos capturados por los paparazzi. Todo parecía sacado de un guión de película. Algunos argumentan que esta perfección era sospechosa, que ninguna relación real puede ser tan impecable y tan fotogénica. Además, muchos señalan la falta de química genuina entre ellos fuera de la pantalla. Si bien en Sen Kalkam derrochaban pasión, en las entrevistas y eventos públicos su interacción parecía más fría y distante. Algunos incluso llegaron a decir que parecían incómodos el uno con el otro, como si estuvieran actuando un papel.
Por último, la rapidez con la que ambos pasaron página después de la ruptura. A pesar de las lágrimas de los fanáticos, Andy y Kerem parecieron seguir adelante con sus vidas sin mayores complicaciones. Ambos se enfocaron en sus proyectos profesionales, evitaron hablar del tema y, en poco tiempo, se les relacionó con otras personas. Esta aparente falta de dolor y duelo también alimentó la teoría de que la relación nunca fue tan profunda como se creía. Pero, por supuesto, también existen argumentos en contra de esta teoría. En primer lugar, es difícil creer que dos personas puedan fingir una relación durante tanto tiempo y con tanta convicción. La presión mediática, el escrutinio público, las expectativas de los fanáticos. Todo eso debe ser agotador y difícil de mantener a largo plazo. ¿Sería realmente posible fingir amor durante meses, incluso años, sin que la verdad salga a la luz? Además, algunos señalan que Andy y Kerem son dos personas muy reservadas y que simplemente no les gusta exponer su vida privada en exceso. Es posible que su interacción en público pareciera fría porque simplemente no se sentían cómodos demostrando su afecto frente a las cámaras. Esto no significa necesariamente que su relación fuera falsa, sino simplemente que eran personas discretas. También es importante recordar que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden terminar. La vida es impredecible y las personas cambian con el tiempo. Es posible que Andy y Kerem se enamoraran sinceramente, pero que por diversas razones, la relación no funcionara a largo plazo. Esto no implica que todo haya sido un montaje, sino simplemente que el amor no siempre es suficiente. Y aquí es donde entran en juego las revistas del corazón. Estas publicaciones, siempre sedientas de exclusivas y titulares impactantes, jugaron un papel fundamental en la construcción de la imagen de la pareja y, por supuesto, en la difusión de los rumores de ruptura. Sus portadas, sus artículos llenos de fuentes anónimas y sus análisis expertos moldearon la percepción pública de la relación, generando expectativas y alimentando la especulación. Es importante recordar que las revistas del corazón no siempre son la fuente más fiable de información. A menudo priorizan el sensacionalismo y la exageración por encima de la verdad, con el objetivo de aumentar sus ventas y generar controversia. Sus fuentes anónimas pueden ser dudosas, sus análisis subjetivos y sus conclusiones simplemente erróneas. En el caso de Andy y Kerem, las revistas del corazón jugaron un papel especialmente importante en la difusión de la teoría de la ruptura ensayada. Sus artículos llenos de insinuaciones, sus fotos robadas y sus exclusivas, filtradas alimentaron la idea de que la relación era un montaje y que la ruptura era inminente. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo una ruptura ensayada? ¿O simplemente se trata de una relación real que llegó a su fin? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. A menos que Andy y Kerem decidan hablar abiertamente sobre el tema, lo cual parece poco probable, solo podemos especular y analizar los indicios. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la historia de Andy y Kerem es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas de los fanáticos pueden afectar a una relación. Ya sea un montaje o una historia de amor real, su relación fue constantemente observada, analizada y juzgada por el público, lo cual sin duda debió ejercer una gran presión sobre ellos. También es un recordatorio de la importancia de tomar con pinzas la información que nos llega a través de las revistas del corazón y las redes sociales. No todo lo que leemos es verdad y a menudo, la realidad es mucho más compleja y matizada de lo que parece. Es fácil dejarse llevar por el sensacionalismo y la especulación, pero es importante mantener la mente abierta y recordar que detrás de cada titular hay personas reales con sentimientos y vidas propias. En definitiva, la historia de Andy y Kerem es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de ella y reflexionar sobre los peligros de la fama, la presión mediática y la importancia de la privacidad. Y por supuesto seguir disfrutando de su talento en la pantalla, ya sea juntos o por separado. En resumen, hoy hemos explorado la fascinante y controvertida historia de Ander Erzel y Kerem Bürsin, la pareja que cautivó al mundo con su romance en Senkalkam. Analizamos la teoría de la ruptura ensayada, examinando los argumentos a favor y en contra, y consideramos el papel de las revistas del corazón en la construcción de esta narrativa. Llegamos a la conclusión de que la verdad, como suele suceder, es elusiva y que nunca sabremos con certeza qué sucedió realmente entre ellos. Sin embargo, su historia nos sirve como un recordatorio de los peligros de la fama, la presión mediática y la importancia de la privacidad en las relaciones.
Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Me encanta sumergirme en estos temas con ustedes y compartir mis pensamientos y teorías. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo una ruptura ensayada, o que simplemente se trata de una relación que llegó a su fin? ¿Qué piensan del papel de las revistas del corazón en esta historia? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Recuerden ser respetuosos y mantener la mente abierta, ya que todos tenemos derecho a tener nuestra propia perspectiva. Y por último, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creciendo y creando contenido de calidad para ustedes. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. *** ampliando la noticia a 3000 palabras ***. Para entender completamente la complejidad de la situación, debemos profundizar en cada uno de los aspectos que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin, así como el impacto que tuvo Sen-Kalkapm en sus vidas personales y profesionales. No basta con simplificar la historia a un simple montaje o una ruptura común. Hay capas de significado y factores externos que influyeron en su relación, independientemente de su autenticidad. *** El ascenso meteórico de Sen-Kalkapm ***. La serie no fue simplemente un programa de televisión, fue un fenómeno cultural. Desde su estreno, Sen-Kalkapm capturó la atención del público con su trama atractiva, personajes carismáticos y, por supuesto, la innegable química entre Hande y Kerem. La historia de amor entre Eda Yildiz, una joven florista con sueños de arquitecta, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante, resonó con audiencias de todo el mundo. La serie se vendió a numerosos países, doblándose a múltiples idiomas y generando una base de fanáticos global. Las redes sociales se inundaron de hashtags, edits de vídeos y comunidades dedicadas a la pareja Etser. El impacto fue tal que cualquier noticia relacionada con los actores principales, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convertía en tendencia en cuestión de minutos. Este éxito masivo, si bien les brindó fama y reconocimiento, también supuso una presión inmensa. Ambos actores pasaron a estar bajo un escrutinio constante, cada movimiento analizado y cada declaración interpretada. La línea entre sus vidas personales y profesionales se difuminó, y la atención se centró no solo en sus actuaciones, sino también en su relación fuera del set. *** Hande Erçel, la consolidación de una estrella ***. Hande Erçel ya era una actriz conocida en Turquía antes de Sen-Kalkapm, pero la serie la catapultó a la fama internacional. Su belleza, talento y carisma la convirtieron en un ícono para muchos jóvenes. Su personaje Eda Yildiz se convirtió en un modelo a seguir por su independencia, determinación y espíritu alegre. Sin embargo, la fama también trajo consigo críticas y juicios. Algunos la acusaron de recurrir a la cirugía estética, otros cuestionaron su talento actoral, y su vida personal se convirtió en pasto de los medios de comunicación. A pesar de todo, Hande supo mantener la compostura y continuar trabajando duro en sus proyectos. Después de Sen-Kalkapm, Hande ha continuado cosechando éxitos, participando en nuevas series y campañas publicitarias. Se ha convertido en una de las actrices más solicitadas y mejor pagadas de Turquía. Su imagen pública es cuidadosamente gestionada, y se la percibe como una mujer fuerte, independiente y con un gran sentido de la moda. *** Kerem Bürsin, el encanto del bad boy romántico ***. Kerem Bürsin, por su parte, también experimentó un aumento significativo en su popularidad gracias a Sen-Kalkapm. Su personaje, Serkan Bolat, inicialmente antipático y distante, evolucionó a lo largo de la serie, mostrando su lado vulnerable y romántico. Su atractivo físico y su carisma natural lo convirtieron en el galán ideal para muchas espectadoras. Al igual que Hande, Kerem también tuvo que lidiar con la presión de la fama. Su vida personal se convirtió en objeto de interés, y sus relaciones pasadas fueron analizadas al detalle. Algunos lo criticaron por su estilo de vida y sus declaraciones, mientras que otros lo defendieron por su sinceridad y su personalidad auténtica.
Kerem ha continuado trabajando en diferentes proyectos después de Senkal Capm, explorando nuevos roles y géneros. Se ha mantenido activo en las redes sociales, interactuando con sus fanáticos y compartiendo su visión sobre diversos temas. Se le considera un actor talentoso, inteligente y comprometido con su trabajo. *** La relación pública, estrategia o autenticidad ***. La pregunta clave es, ¿fue la relación entre Hande y Kerem una estrategia de marketing desde el principio, o se trató de un romance genuino que sucumbió a la presión de la fama? La respuesta, como mencionamos antes, probablemente nunca la sabremos con certeza. Si nos atenemos a la teoría de la ruptura ensayada, podemos encontrar algunos argumentos que la respaldan. La sincronización entre el inicio de la relación y el auge de la serie, la perfección de sus apariciones públicas, la falta de química genuina fuera de la pantalla y la rapidez con la que ambos pasaron página después de la ruptura son algunos de los indicios que alimentan esta hipótesis. Además, no podemos ignorar el poder de las agencias de representación y los equipos de relaciones públicas. En el mundo del espectáculo, las relaciones públicas son fundamentales para construir y mantener la imagen pública de los artistas. No sería descabellado pensar que sus agencias hayan visto en la relación entre Hande y Kerem una oportunidad de oro para impulsar la popularidad de la serie y la de sus protagonistas. Sin embargo, también hay argumentos que sugieren que la relación fue real, aunque quizás no tan perfecta como nos la mostraron. Es posible